Bien, pues es un placer otra vez compartir la palabra de Dios. Y te digo que es un placer porque cada vez que estudio, cada vez que te metes a escudriñar las escrituras, Dios habla a nuestra vida en lo personal, ¿verdad? Y esto es increíble, mi hermano, porque en la palabra de Dios hay verdad. En la palabra de Dios hay libertad. Y se te abren los ojos, mi hermano. Te invito a que leas la palabra de Dios, a que escudriñas la palabra de Dios. Bien, vamos, yo creo que Dios sigue hablando a nuestras vidas. Gracias, Olvis. Dios sigue hablando y cada tema, cada predicación, yo creo que Dios está tocando a nuestro corazón, a nuestra vida. De tal manera que esto nos hace crecer, ¿verdad? Espiritualmente, nos hace madurar espiritualmente. Y yo creo que Dios va a seguir hablando con respecto a lo que vamos a estar tocando en el mes. Ahorita le pedí a Rubén precisamente el folleto de nuestra iglesia para recordarnos, ¿verdad? ¿Cuál es el tema que vamos a estar viendo en todo este mes? Vamos a estar hablando, si lo tienes por ahí, ¿sí sabes cuál es el tema? Otra vez, el sacrificio de Jesús. Amén. Un tema sumamente importante, un tema donde nos debe de llevar, mi hermano, a valorar aún más lo que Jesús vino a hacer por la humanidad, lo que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros, ¿verdad? De tal manera que esto debe de impactar nuestros corazones y debe de transformar nuestra manera de pensar, debe de transformar nuestra manera de vivir, de andar como creyentes, como hijos de Dios, ¿sí? Quizás ya hemos escuchado mucho de este tema, ¿verdad? Pero sabes, es algo extraordinario el poder hablar de Jesucristo. Es algo extraordinario el poder tocar lo que Jesucristo hizo, el propósito de Jesucristo al venir aquí a la tierra. Y yo creo que nos vamos a aprender muchas cosas. Amén. Y sabes, mi hermano, es triste ver cómo en la actualidad, hablando precisamente de Semana Santa, ¿verdad? De que la tradición festeja la muerte de Cristo, ¿verdad? La resurrección, etcétera. Es muy triste ver cómo no hay una seriedad, no hay un respeto hacia lo que realmente se está festejando, lo que se conmemora, ¿verdad? Vemos en la tradición, cuando me hablan de Semana Santa, se oye raro. Cuando hablamos de Semana Santa, hablamos de vacaciones. A mí me dicen en el trabajo: oye, Oscar, ya viene Semana Santa. Y lo primero que te viene a tu mente, mi hermano, ¿qué es? ¿Vacaciones? Pero ese no es el propósito. Ese no es el propósito real. Ya esta tradición ya lo ven de esa manera, ¿va? Semana Santa, y la gente ya está pensando en irse a la playa, en que no va a ir el jueves a trabajar, el viernes, el sábado, ¿qué vamos a hacer? ¿Y dónde queda Jesucristo? ¿Dónde queda Jesucristo? El propósito por el cual vamos a festejar. Y fíjate, tantito peor, ¿verdad? En la semana pasan puras películas, ¿verdad? De Cristo, la crucifixión. Hay una película que siempre pasan, Robin Hood, ¿cómo se llama? Ben Hur, iba a decir Robin Hood. Ben Hur, diario la pasan, mi hermano, diario la pasan. Pero sabes, perdemos el significado de lo que vino a hacer Jesucristo. Perdemos el significado de lo que realmente Jesucristo vino a hacer. Ese sacrificio importante, ese sacrificio que valió la pena, mi hermano. Y lo vamos a ver ahorita adelante. Por eso es importante que nosotros como creyentes realmente estemos conscientes de lo que vino a hacer Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto nos debe de llevar a transformar nuestro corazón, a cambiar nuestro estilo de vida como creyentes, mi hermano. La clase de la mañana estuvo buena, hablando de lo que debemos de hacer como creyentes, del sacrificio, ¿verdad? Etcétera. Y vamos a hablar de esto, el por qué tenemos que hacerlo. Bueno, tenemos que hacer, hablaba Lilia de por qué tenemos que comprometernos. Bueno, simplemente porque Jesucristo se comprometió en su totalidad. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Amén. ¿Cuál es el significado del sacrificio de Cristo? Bien, y vamos a continuar hablando de este sacrificio que Jesús hizo. Necesitamos entenderlo bien, y para poder meternos en materia,
necesito definir qué significa un sacrificio. ¿Tú has hecho alguna vez algún sacrificio de algo? ¿No? Imagina esos que están, esos que se van al gym. O te voy a poner un ejemplo, ¿no? Más práctico. La gente que es deportista, ellos normalmente se sacrifican en cierta comida, ciertos alimentos, ¿verdad? Tienen una dieta muy rigurosa. Se abstienen de comer hamburguesas, ¿verdad? No. Papitas de la francesa, es algo bien rico. Pero hacen un sacrificio, ¿verdad? Y luego a veces uno mismo también, con su familia, a veces tu hijo se enferma y ahí estás toda la noche, ¿verdad? Sacrificas ahí el poder dormir tus horas y haces un sacrificio. Creo que la mayoría entendemos qué significa un sacrificio, ¿verdad? Y yo tengo unas definiciones, me gustaron 2 definiciones. Dice, definición de sacrificio es el rechazo voluntario, dice, a ciertas actividades en pos de un gran objetivo. ¿Sí? Te sacrificas para obtener algo. ¿Sí me explico? Para obtener un bien, etcétera. Dejas de hacer varias cosas, lo que te decía, a lo mejor dejas de comer, dejas de dormir, etcétera. Ahí te vas a trabajar para poder conseguir algo, etcétera, ¿no? Implica un sacrificio. Otro de los puntos o definiciones es esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma, dice, para conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Amén. Eso es lo que significa un sacrificio. Y específicamente el día de hoy vamos a hablar del tema, el sacrificio de Jesús. Ya todos lo conocemos, pero vamos a profundizar un poco acerca de este tema. Y sabes, mi hermano, en el Antiguo Testamento, hablando de la condición del hombre, sí, como la condición del hombre ante Dios, dice la palabra de Dios que el hombre, en el hombre no había salvación. Amén. Hay pecado en el hombre. Por naturaleza el hombre era pecaminoso. Y fíjate que desde el Antiguo Testamento, mi hermano, Dios requería el sacrificio de animales, dice, para poder proveer el perdón. Vamos a ver un poquito acerca del Antiguo Testamento. Y ese sacrificio de animales para el perdón de pecados era de manera temporal. Y aparte tenía un propósito también, prefigurar el sacrificio perfecto y completo de Jesucristo que vendría más adelante. ¿Sí? Para el perdón de pecados tenías que sacrificar un animalito. En el Antiguo Testamento, dentro de la ley, eso es lo que Dios hablaba, ¿eh? Tenías que sacrificar un animalito para poder tener redención de pecados. Dice, vamos por favor a Levíticos 4. Vamos a buscar Levíticos 4, aterrizando lo que te estoy diciendo. ¿Quién ha leído Levíticos, mi hermano? ¿Ahí? ¿Ven? Un día vamos a llegar en la lectura a Levíticos, ¿verdad, Rubén? Te vas a dar cuenta muchas cosas ahí medio extrañas, dices tú, órale. Gracias a Dios ya no estamos en ese tiempo, si no, yo tendría un gallinero o algo así de un corral. Te voy a explicar por qué. Bueno, Levíticos 4, ¿ya lo tienes? 4 del 1 al 3, vamos a ir rápido. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona, dice, pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hicieren alguna de ellas, dice el 3, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ¿qué dice? Ofrecerá a Jehová por sus pecados que habría cometido un becerro sin defectos para expiación. Luego nos brincamos al 35, ve al 35. Dice, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará al sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y dice, ¿será qué? Perdonado. Era un rollo, mi hermano, de verdad, era un severo relajo en esto, ¿verdad? Cuando alguien pecaba, tenía que ir con el sacerdote, tenía que llevar ahí su cabrito, su becerrito, y tenía que sacrificarlo para que pudiera obtener ese perdón. Por eso te decía, yo tendría un establo ahí, porque cada vez que pecaba tenías que ir a hacer un sacrificio. Imagínate, ¿no? Aquí todos con pollos y órale, sale Teto, échale el tuyo.
Sería un reverendo desorden. Y la verdad, mi hermano, la verdad, el hombre no podía ser aceptado de esta manera. No habría manera, imposible, mi hermano, poder conseguir perdón de Dios de esta manera. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quería obedecer a Dios, quería obedecer los mandamientos, y cada ratito se caía, cada ratito pecaba, y cada ratito venía con el sacerdote a ofrecer un animalito. Amén. Dice Hebreos 9:22, no lo busques, sin derramamiento de sangre, dice, no hay perdón de pecados. Amén. Ya me estamos agarrando un poquito el tema a lo que vamos. Amén. Y la Biblia nos enseña varias hombres de la Biblia que ellos ofrecían holocaustos a Dios. Sí, vemos uno de ellos empezando desde Adán y Eva, ¿verdad? Dios tuvo que sacrificar unos animalitos. Cuando ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Dios tuvo que venir y tuvo que sacrificar los animalitos para poderlos vestir. Amén. Eso lo ves en Génesis 3:21. Más adelante, Caín y Abel también, ¿verdad? Cuando vinieron delante de Dios a ofrecer sacrificios al Señor, el sacrificio que Dios vio con agrado fue el de Abel. ¿Por qué? Bueno, porque él dio uno de sus corderitos primogénitos, los mejor que tenía, se lo ofreció a Dios y fue de agrado. Amén. Y otro ejemplo, eso lo vemos en Génesis 4, del 4 al 5, luego lo lees. Y luego lo vemos a Noé, en el diluvio, cuando terminó todo este rollo de que Dios mató a todo ser viviente, ¿verdad? Bajando del arca, Noé ofreció sacrificio de animales a Dios. Esto lo vemos en Génesis 8, 20, 21. Había un sacrificio, ese sacrificio era para perdón de pecados, era para limpiar sus pecados. Amén. Y ya si te metes a Levíticos, que luego vamos a llegar un día a Levíticos leyendo la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que era todo un rollo lo que tenían que hacer. Sí, si te estás interesado en ver qué hacían, por qué tenían que hacer esto, métete allá a Levíticos. Amén. Y esta mañana, mi hermano, quiero ponerte el ejemplo de un sacrificio. La mañana volvíamos al tema de Lilia, que hablaba de que a veces nos cuesta tener compromiso hacia Dios, no hacia la iglesia, hacia Dios. Porque no nada más es la iglesia, habla de allá afuera, de tu vida, de tu corazón, de una comunión con Dios. Amén. Y a veces nos cuesta. Cuando hay ejemplos, y el ejemplo extraordinario es el que estamos estudiando el día de hoy, hablando de Jesucristo, hablando de ese sacrificio que Jesús vino a hacer, mi hermano. Cuando se hace un sacrificio, te lo dije en la definición, se hace porque hay un propósito, quieres alcanzar algo. Amén. Si no, no tendrías una motivación para hacerlo. No tendrías por qué sacrificarte, ¿verdad? Y yo tengo un ejemplo en la Biblia que me gustaría leerlo antes de entrar al ejemplo de Jesucristo. Vamos a Génesis 22, del 1 al 14. Ya se oyó ruido, ¿no? ¿Es tu memoria también? Génesis 22, del 1 al 14. Vamos a hablar de un sacrificio de una persona que amaba a Jesucristo, a Dios. Abraham, ¿te acuerdas de Abraham? A ver si no lloro porque me quebré en la mañana, Estaba preparando, recordando, y la verdad me quebré de corazón. Dios habló a mi vida. ¿Ya lo tienes? ¿Estás conmigo? Amén. Ya empieza a hacer calorcito, como que el calorcito duerme, ¿no? Pero acuérdense la ley, la regla es, si se ves que está durmiendo, ahí dale un codacito a tu mano. El hermano casi lo avienta ahí de la silla. Génesis 22. Vamos a leer. Vamos a leer del 1 al 14. Una escena, mi hermano, increíble de obediencia. Una escena donde, híjoles, es algo extraordinario este ejemplo que Jesucristo, que Dios nos da en la palabra. Digo, y es para que aprendamos nosotros como creyentes. Nos cuesta trabajo a veces tomar el compromiso de venir a la iglesia, el compromiso de servir a Dios. Híjoles, mi hermano, nos falta mucho.
Y por eso es importante entender el sacrificio de Cristo. Amén. Vamos a ver. Dice así: aconteció después, el 22, ¿verdad? Del 1 al 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Imagínate, mi hermano, que venga: voy a probar a Charo. Voy a probar a Nono. Fíjate, mi hermano, ¿quién lo dijo? Dios. Que Dios te mire. Voy a probar a José, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A Rubén. Aconteció después estas cosas que probó Dios a Abraham. Le dijo: Abraham. Y le respondió: heme aquí. El 2 dice: y dijo: toma ahora tu hijo. Fíjate lo importante que dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínate que Dios viene, mi hermano, y te dice esto. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensarías de tu hijo? ¿Sabes qué? Ofréceme a tu hijo. Oh, no sé, yo a lo mejor yo pensaría, no sé, a lo mejor Dios no me está hablando, o me haría sordo, ¿no? El Dios poderoso, mi hermano, ese Dios que sacó al pueblo de Israel, que abrió las aguas, viene con Abraham y le dice: ofrece a tu hijo único, dice Isaac. ¿Sabes todo lo que pasó Abraham para tener a Isaac, mi hermano? A los 70 años Dios viene a Abraham y le da una promesa, ¿verdad? Dice, le prometió una gran descendencia. Y luego aparte dijo que iba a ser una nación grande en él, ¿verdad? Y que en él iban a ser benditas, dice, todas las familias de la tierra. Imagínate a Abraham en ese tiempo. Yo creo que, híjole, se esforzó, oraba, estaba confiado en Dios. ¿Cuándo va a venir esa promesa, verdad? Y más adelante, cuando tuvo Isaac, promedio más o menos a los 100 años tuvo Isaac. Fíjate, yo me puse a pensar, yo me quejaba de Joshua, que lo tuve a los 11 años. Yo me quejaba de Joshua. Bueno, en el sentido, pues, 11 años decía, es muchísimo. No, imagínate 100 años. Y luego viene un tiempo Dios y le dice: ¿sabes qué, Isaac? Échame a tu hijo, sacrifícalo. Yo te digo, me quebré en la mañana. Yo me puse a pensar en Joshua y dije: Dios, qué difícil, ¿verdad? Humanamente hablando. Pero imagínate lo que hizo Abraham, mi hermano. Él no dijo nada, él confió en él. Por eso se llama el padre de la fe. No entiendo por qué se llama el padre de la fe. Humanamente hubieras dicho: no, ¿cómo crees? ¿Cómo tú hablando de amor, hablando de misericordia, hablando de poder, ¿por qué quieres que mate a una persona? Es increíble, ¿verdad? Pero sabes, yo creo que Abraham entendía cuál era la voluntad de Dios. Él entendía que era buena, era agradable y perfecta. Es increíble, mi hermano. Yo creo que una pregunta así a nosotros, yo creo que, híjole, no sé si seamos capaces, nos haga tambalear. Vamos a seguir leyendo. Dice: y Abraham se levantó muy de mañana, dice, y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obediente Abraham. Yo no sé qué pensaba Abraham. Yo no sé qué puedo pensar Abraham en esa situación. Dice la Biblia que él fue obediente, ¿verdad? Ve y sacrifica a tu hijo Isaac. Él fue obediente. Dice el 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Imagínate, 3 días caminando. Yo no creo que Abraham no estaba pensando en su hijo. ¿Cómo estaba el corazón de Abraham? 3 días, mi hermano. Sacrifícalo. Y yo creo, por lo que dice las escrituras, Isaac tenía alrededor de entre 12 y 13 años. Ya había pasado un tiempo con su hijo, ya lo conocía, ya lo había abrazado. Yo no sé qué pensó Abraham. Imagínate su esposa, yo creo que por eso no le dijo nada a Sara, ¿verdad?
Le ha de haber dicho, ahorita venimos, vamos a ir a hacer un sacrificio. Pero nunca le dijo de quién. Porque si le hubiera dicho, quizás no hubiera dicho, Sara, no hombre, ¿a dónde vas? ¿Por qué te lo llevas, verdad? Es increíble, mi hermano. Es increíble la fe de este hombre. Y esto es aplicable en nuestra vida, mi hermano, también. A veces nos cuesta muchas cosas el hacer para Dios. Cuando Dios te da una instrucción, a veces dudamos. Y cosas pequeñas, mi hermano, no te está pidiendo a tu hijo. Te está pidiendo cosas pequeñitas. Ser fiel. Obedecer la palabra de Dios. Orar. Hablarle a la gente de Cristo. Vamos a continuar. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, dice, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Dice, y volveremos a vosotros. Fíjate, no sé si ya sabía Abraham que Dios iba a proveer, pero él le dijo a sus siervos, ¿sabes qué? Vamos a volver. A lo mejor hubiera dicho, al rato regreso, ¿no? Hablando de él solo, singular, no en plural. Y él los dejó, tomó a Isaac y se lo llevó a aquel monte. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego, y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Agarró las tablas, agarró el cuchillo, agarró, no sé si tenía ya la antorcha prendida, ¿verdad? Pero él se fue con su hijo. El 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, Abraham, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Dice, mas ¿dónde está el cordero? Dice, del holocausto. Parafraseándose, diría, papi, no veo el cordero, papi. Qué grueso, mi hermano. O sea, a mí se me estremece mi carne. Qué feo, ¿verdad? O sea, ay, joles. No le dijo nada a Abraham, mi hermano. Imagínate, agarró a Isaac de 12, 13 años y lo puso sobre el holocausto. Imagínate su mirada. ¿Qué le decía? Era su hijo y lo iba a sacrificar. Pero Abraham era padre de la fe, dice la Biblia. Imagínate la escena, agarrando el cuchillo para degollar a su hijo, mirándolo cara a cara. ¿Tú crees que no sentía? Y cuando le iba a sacrificarlo, le dice que oyó una voz del cielo, ¿verdad? Abraham, Abraham. Ya en el último momento vino Jesús, el poderoso Dios. Dice, espérate, dice, yo ya he visto tu actitud de tu corazón. Ya vi tú cómo me amas. Ya pasaste la prueba. Ya entendiste el sacrificio. Yo no sé qué sintió Abraham en su corazón. O sea, de sentido como la nube bien flojito. O sea, es increíble. Es increíble. Yo no sé qué hubieras hecho tú. ¿Qué hubiera hecho yo? Es todo difícil, mi hermano. ¿Sabes? Ese sacrificio no se consumó, gracias a Dios. Dice la Biblia que vio un carnerito ahí atorado y Dios proveyó. Dios proveyó para ese sacrificio. En ese sacrificio Dios se levantó y no se consumó ese sacrificio. Dios tenía un plan y un propósito para la vida de Abraham y para la vida de Isaac. Y quiero hablarte de otro sacrificio. El sacrificio de Jesús. ¿Sabes, mi hermano? Fue un sacrificio muy similar. Pero en este sí se consumó. En este no hubo nadie que pudiera salvar a Jesús. En este no hubo nadie que se interviniera, porque había un propósito en ese sacrificio de Jesucristo. Y en ese es el que nos vamos a enfocar. El sacrificio de Jesús. Para que el hombre tuviera perdón de pecados y ser salvo, tenía que sacrificarse un animalito, perder la vida un animalito puro, sin mancha. Era imposible al hombre poder tener que salvarse con tanto sacrificio. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado, dice, es muerte. Amén.
Entonces Dios reconstruyó su pacto de nuevo. Dios hizo un pacto nuevo. No sé si arriba se puso de acuerdo el Espíritu Santo, Jesucristo y Dios, y les dijo: vamos a hacer un pacto nuevo, porque el hombre no puede salvarse. Por más sacrificio que haga, no puede hallar salvación. Hicieron un plan, un pacto, y ese pacto, ese nuevo pacto, ese propósito era mandar a Jesucristo, mi hermano. Mandar a Jesucristo para traer salvación a la humanidad, para traer salvación para tu vida, para mi vida. Dice Juan 3:16. Fíjate, mi hermano, ya lo has escuchado muchas veces, pero creo que hoy lo podamos entender más. Dice: porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Otra vez, igual que Abraham, su único hijo. Porque ha dado a su Hijo unigénito. Dice: para que todo aquel, dice, que en Él cree, no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Un sacrificio que iba a hacer Jesucristo con un propósito: traer salvación a la vida del hombre. Traer salvación a tu vida, mi hermano. Amén. Dice Juan 1:29: no lo busques, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está el sacrificio de Jesús, mi hermano. Aquí viene el sacrificio de Jesús, donde en este sacrificio no hubo una voz celestial donde pudieran detener ese sacrificio. ¿Cuál fue el sacrificio de Jesús? Bueno, quiero explicarte. Hay dos puntos muy importantes donde el mismo Jesucristo, Dios en esencia, tuvo que dejar ciertas cosas, tuvo que sacrificar ciertas actividades o cuestiones de su deidad, ¿verdad? Y está resumido, mi hermano, en Filipenses 2, del 5 al 11. Quiero que busques Filipenses 2. Vamos allá, por favor. Filipenses 2. Ahí se resume cuál es el sacrificio que hizo Jesús aquí en la tierra. No nada más es Semana Santa, vacaciones, mi hermano. Eso es la tradición, ¿verdad? A lo mejor los católicos festejan este tiempo, pero tú y yo debemos de valorar el sacrificio de Jesús diario. Cada vez que te levantes, recordar que Jesucristo murió por ti y por mí. Amén. Ya lo tienes, Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Estás conmigo? Yo estoy igual que tú, Lilia, se me olvidó dónde está. No, sí lo tengo, sí existe en Filipenses 2. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, lo que decía Jesús, el propósito que tenía Jesús, dice aquí estas palabras: ese mismo propósito tenganlo ustedes. Sientan lo mismo que Jesucristo. Amén. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. El 6. Dice: el cual, siendo en forma de Dios. Jesucristo era Dios, era deidad, mi hermano. Era el creador de todo el universo. Bueno, es el creador de todo el universo. Amén. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El 7. Dice: sino que se despojó de sí mismo. Dice: tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, igualito, mi hermano, idéntico. Y estando en la condición de hombre, dice que todavía se humilló a sí mismo. Dice: haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es lo que vino a hacer Jesucristo por ti y por mí. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para quién? Para gloria de Dios. Eso es Jesucristo. Eso es lo que vino Jesucristo a hacer aquí en la tierra, mi hermano. En estos dos versículos se resumen lo que Jesucristo vino a hacer. Y dos puntos que yo veo. Uno de ellos, uno de los sacrificios que Jesús hizo, es que se despojó de sí mismo. ¿Entiende esto, mi hermano? Jesús era Dios, Él se despojó, no se aferró a que Él era Dios.
Él por amor a ti y por amor a mí, mi hermano, dejó su puesto allá arriba. Él dejó todo lo que tenía. No tenía necesidad, mi hermano. Yo me pongo a pensar y no, de verdad, Jesucristo no tenía necesidad. No tenía por qué venir aquí. Eso lo digo humanamente, ¿verdad? Pero hay un propósito. Pero de verdad, mi hermano, no tenía por qué dejar su deidad. Dice que Él no se aferró a eso. Entonces se despojó a sí mismo. Y el despojarse a sí mismo, mi hermano, tiene varios puntos. Dejó a un lado sus privilegios, esos aspectos importantes como deidad, y una de ellas es la gloria celestial. Toda la gloria que Él tenía, que Él poseía, toda esa gloria Él la dejó. Dice Juan 17:5, no lo busques. Ahora pues, Padre, dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tenía toda la gloria, Dios, y Él se despojó de eso. Te vuelvo a repetir, no había necesidad, pero sabes, Él lo hizo porque Él te ama. Él lo hizo porque Él ve un tesoro en ti. Acabamos de cantar hace rato que tú eres la niña de sus ojos. Él te ama y tienes que entenderlo, mi hermano. Por convicción en tu corazón, Dios te amó y Dios despojó de sí mismo para venir a salvarte a ti. Yo no estoy hablando de los demás, estoy hablando de ti en personal, hablando de mí. Vino a salvarte, vino a traer vida. Otra cosa de lo que hizo Jesús despojándose de sí mismo es se desligó de su autoridad independiente. Allá arriba Dios ordenaba, ¿verdad? Hacía esto, movía, no sé, ¿verdad? Cómo lo hacía, pero Él ordenaba todo. El Rey. Amén. Y sabes, durante su encarnación Cristo se sometió por completo a la voluntad del Padre. Nos explica la Biblia que Él hacía la voluntad, Él buscaba la voluntad del Padre. Cuando Él era humano aquí en la tierra, Él buscaba la voluntad de Dios, de cumplir su voluntad. Dice en Juan 5:30, no lo busques, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, dice Jesús. Él buscaba siempre hacer su voluntad. Eso es lo que sacrificó Jesucristo. Su deidad se despojó de sí mismo. Amén. Y sabes, te vuelvo a recordar, lo hizo por amor a ti. De tal manera amó Dios al mundo. Quítale al mundo y ponle tu nombre, ¿verdad? Normalmente lo usamos ese texto así. De tal manera amó Dios a Oscar, que ha dado a su Hijo unigénito para que él cree, no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. ¿Qué más dejó Jesucristo en ese sacrificio? Bueno, también dejó toda su riqueza, su poder. Tenía todo, mi hermano. ¿Cómo vino a nacer en la tierra? ¿Cómo vino a nacer? Vino a un pesebre, siendo un Dios poderoso, mi hermano. Es increíble. A veces mi mente no lo entiende. O sea, tenía todo Dios. Tenía todo, pero hay un propósito. Dios tuvo que venir de esa manera. Dice 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, dice, se hizo pobre, dice, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, dice, fueseis enriquecidos. Todo eso dejó Jesucristo, todo eso se sacrificó Dios, por amor a ti y por amor a mí. Se despojó de sí mismo, te mencioné hace rato. Dentro de ese despojo que te dije dejó su gloria, dejó su autoridad, dejó su riqueza, y también se despojó de una relación favorable con Dios, una relación con Dios cuando Él estaba en la cruz. Tuvo que sentir la ira plena del Padre hacia el pecado humano mientras estuvo en la cruz del Calvario. ¿Te acuerdas cuando lo crucificaron? No sé qué sintió Jesucristo, mi hermano, estando ahí en la cruz, cargando el pecado de toda la humanidad. Yo no entiendo qué se siente eso, no lo voy a entender nunca, pero ha de ser algo grueso, mi hermano. Y más cuando Dios se aparta, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Jesucristo se sintió solo. Y sabes, no hubo nadie que dijera, para el sacrificio. Lo crucificaron a Jesús.
Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Jesucristo, dice. ¿Sabes lo que sufrió Jesucristo, mi hermano, por ti y por mí? Isaías 53. Veas Isaías 53, por favor. Vamos a leer el 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Así lo trataron, mi hermano. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El 7, dice, angustiado él y afligido. ¿Tú crees que no sentía, hermano? Ahorita vamos a ver un poquito, me puse a estudiar lo que es la parte de lo que tenían los romanos en este tipo de sacrificios, lo que es la crucifixión. Y híjoles, es algo increíble, mi hermano, de verdad. Es algo fuerte, muy fuerte. Voy a terminarle de leer el 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, dice, y no abrió su boca. Jesucristo, mi hermano, vino a dar salvación. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, cuando estuvo en su ministerio, ¿verdad? Él hablaba de verdad. Él hablaba de buenas cosas, mi hermano, de vida. Él sanaba enfermos, ¿verdad? Hacía milagros, le daba de comer a la gente. Y su pueblo, o su gente, no lo recibió, lo crucificó. Si les bien enfatizada la historia de Jesucristo, cómo lo trataron cuando fue al concilio, cuando estuvo ahí con Pilato, cómo lo traían, mi hermano. Híjoles, a mí se me estremeció mi corazón. ¿Por qué? Porque lo latigaban, mi hermano. Estuve leyendo cómo era el látigo que usaban. Tenían piedras, huesitos ahí, y eso hacía que su carne se laceraba. O sea, era algo gacho, mi hermano. No tengo palabras para escribirlo. Dice que le pusieron ahí lo taparon en Marcos y lo golpeaban, lo escupían. ¿Te han escupido una vez? Eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. La verdad se me enchina mi cuerpo, mi hermano, porque, ¿sabes? Si lo piensas y lo valoras, dices tú, yo debería estar en su lugar. Él no hizo nada. Y Él vino a morir por ti y por mí. Él se aguantó todo eso, mi hermano. Ese sacrificio que hizo Jesús fue porque te ama a ti. Porque quiere venir a darte vida eterna. Ese es el significado, el sacrificio de Jesús. No es Semana Santa, mi hermano. No son vacaciones. Es entender por qué vino Jesucristo. ¿Por qué estamos aquí reunidos? ¿Por qué estamos escuchando ahorita esto? ¿Por qué venimos a alabarle? Hermano, pues es el resumen de todo esto. El sacrificio de Jesús. Me acordé hace rato en la mañana, le decía ahí a Laza, no sé si has leído la historia de Nicky Cruz, el cuchillo en la cruz o algo así. La cruz y el puñal, ¿o qué es? Él decía cuando le estaban hablando de Jesucristo, precisamente de esta cruz, cómo fue Jesucristo golpeado, lacerado. Y él decía, Nicky Cruz era líder de una pandilla, ¿no?, de Estados Unidos, los Maumas. Y él decía, yo quisiera estar con los Maumas ahí en ese lugar y darle en la torre a todos los romanos, dice. Y así me siento, mi hermano. Yo quisiera también, cuando hablo de Jesucristo, poder estar ahí y no dejarse, porque yo soy así, no me dejo. Pero imagínate, Jesucristo, dice la Biblia, que no abrió su boca. No decía nada. Cuando lo llevan a la cruz a Jesucristo, ¿verdad?
investigando acerca de este tipo de muerte. Era algo doloroso, muy doloroso. En la investigación que hacen estos acerca de la cruz, cuando le clavaron los clavos en sus manos, mi hermano, el mismo doctor dice, no había morfina, no existía morfina para quitar ese dolor. ¿Te has golpeado una vez un dedo con un martillo o algo? Te duele hasta el alma, mi hermano. Imagínate que te claven un clavo y más que eso todavía te levanten y sientas desgarrarte. Aparte de los clavos, todo lacerado, te ponen una corona de espinos, mi hermano. Y todavía Dios dice, Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo tenía un sacrificio que cumplir. Cuando estaba en el Getsemaní, ¿verdad? Él se angustió de una manera extraordinaria. Dice la Biblia que sudaba gotas de sangre. Científicamente se le reventaban, mi hermano, las venitas, porque había angustia en su corazón. ¿Te has sentido angustiado a veces por tu trabajo? Se va a regañar mi patrón. ¿Te has sentido angustiado, mi hermano? No se compara con el sacrificio que Jesucristo vino a hacer por ti y por mí. Con razón Dios lo exaltó sobre todo nombre, mi hermano. Híjoles, es increíble, porque lo que hizo Jesucristo nadie lo puede hacer. Lo crucificaron a Jesucristo y la cruz, mi hermano, al levantarse, los pulmones dejan de respirar con facilidad. Empieza a haber asfixia. Imagínate, lacerado, se estaba desangrando Jesucristo, con el dolor de las manos, todavía le clavaron los pies también, mi hermano. Y Jesucristo ahí, crucificado, recibiendo, aparte de lo físico, recibiendo todos los pecados míos, los tuyos, los de todo el mundo, mi hermano. Es un verdadero sacrificio. El sacrificio de Jesucristo costó, mi hermano, la vida de Jesús. Y ese sacrificio por Él, gracias a Dios, tenemos vida eterna. Y con ese sacrificio, hermano, funcionó. Ya no hay que tener un corderito. Él fue el cordero. Y un solo sacrificio. Y ese sacrificio funcionó, mi hermano. Ahora me doy cuenta, te lo he dicho muchas veces, cuando estaba hospitalizado, yo miro a Guadalajara y veo muchas cruces. Y digo, es increíble el poder de Dios, el mensaje de Jesucristo. Del otro lado del mundo, y aquí está. Conocemos de Jesucristo. Conocemos de su gloria, de ese sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Amén. Él se humilló a sí mismo. Aparte de bajar de su gloria, de todo lo que Él tenía, se humilló a sí mismo, dice la Biblia. Y Él permitió, ¿verdad?, que hablasen de Él, que lo golpearan, que lo sacrificaran, porque Él tenía un propósito en su vida, en ese sacrificio, y era el salvarte a ti y a mí. Ese es el propósito del sacrificio. Traer salvación a tu vida, traer salvación. Ponte de pie.